En los desayunos al secretario general de Convergencia y Unió. Josep Antoni Duran y Lleida, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar por el principio. Me va a permitir que me remonte a la noche del domingo, cuando empiezan a conocerse los resultados electorales. Se confirman esos 50 escaños, gana Convergencia y Unió las elecciones, pero pierde 12 diputados. ¿Qué fue lo primero que pensó? Bueno, que no era lo que deseábamos ni lo que esperábamos y que a mí me provocó, sin duda, desilusión y hasta un cierto desánimo, ¿no? Es lógico que haya un choque inicial, después ya vas valorando las cosas, vas recuperando el optimismo. No se puede decir que no ha pasado nada, porque sería engañar a la ciudadanía, nadie entendería que yo mantuviese esa tesis, pero también es cierto que hay muchas cosas por hacer y que seguimos teniendo la responsabilidad de ser, y de largo, la primera fuerza política del país. Dice usted, algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Hubo un error de cálculo, quizás en esa lectura de la manifestación de la Diada, quizás en los apoyos que recibieron en las anteriores elecciones? ¿Dónde puede estar la explicación? Seguro que debe haber varios elementos que expliquen lo que ha sucedido, que por cierto nadie preveyó, no simplemente Convergencia y Unió, sino ningún medio de comunicación, ninguna encuesta, ningún partido político opositor tenía ningún tipo de previsión de que los resultados pudiesen alcanzar esa pérdida de 12 escaños por parte de Convergencia y Unió. Seguro que hay más de un elemento y que no es uno solo que justifica la pérdida de 12 escaños, ¿no? Probablemente, de entrada, uno es que partíamos de 62, pero quizás no nos dimos cuenta que esos 62 ya tenían mucho voto prestado, porque los 62 de hace 2 años fueron unos diputados fruto de una votación en la que había un objetivo principal por parte de la sociedad catalana, que era acabar con el tripartit, porque estaban hartos de 7 años de desgobierno. Esa sería una primera reflexión. Segunda, es posible que también hayamos hecho una lectura quizás distinta de la realidad de la manifestación del 11 de septiembre. No todo el mundo que fue a la manifestación del 11 de septiembre era independentista, perdón. Yo fui a esa manifestación y no fui reivindicando la independencia, fui en respuesta a una demanda que había hecho pública el presidente Mas de apoyo al pacto fiscal. En aquel momento Convergencia y Unió tenía en su agenda política el pacto fiscal, de hecho el día 20 de septiembre todavía se reunían, ¿no? Después habrá habido errores seguro en la campaña y después, bueno, pues no lo sé, hay que someterse con humildad al veredicto de las urnas. Si el eslogan primero de la campaña electoral fue la voz de un pueblo y el pueblo, una vez le das la voz, dice lo que dice, pues hay que tomar buena nota. Dice usted, yo estuve en esa manifestación, usted ya en repetidas ocasiones ya ha dejado claro que usted no es independentista, pero ¿en algún momento de estos 4 días después de los resultados, ya le ha dicho usted a Artur Mas, se lo dije? No, yo creo que no son momentos para decir a Artur Mas ni a nadie, yo dije esto, porque quizás los otros dirían, yo te dije esto otro. No, yo creo que hay que hacer una reflexión colectiva, serena, que además no se puede hacer las 24 horas, que exige una encuesta postelectoral para saber realmente qué movimiento de votos ha habido. Yo tengo mis cálculos porque he encargado ya eso, pero todavía no los tengo compartidos y consecuentemente no los voy a compartir tampoco aquí públicamente antes de no compartirlos en mi propia formación política, ¿no? Vamos a hablar del día de hoy, es decir, ¿en qué punto están las negociaciones, señor Duran Lleida? Bueno, negociaciones como tal todavía conversaciones, no... llamadas. Ha habido contactos. Ayer hubo un contacto que tenía que ser discreto y que creo que ha salido hasta el menú del almuerzo entre el presidente Mas y el líder de la oposición, como teóricamente así se va a definir al presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Creo que fue bien en el sentido de asegurar la investidura y de quizás tener la oportunidad de profundizar en el futuro, a partir del lunes, un pacto de legislatura. Pero claro, con la investidura para nosotros no es suficiente. Nosotros lo que buscamos, otra cosa es que lo encontremos y otra cosa es que admita las tesis que antes sostenían los periodistas aquí presentes de la complejidad del momento presente para realmente encontrar unos apoyos estables, tanto en lo que hace referencia a la agenda, digamos, nacional, como especialmente en lo que hace referencia a la agenda económico y social, ¿no? Por lo tanto, hay una primera conversación amable, cordial, con buen tono y una buena salida, pero eso tiene que desarrollarse, porque es decir, estoy dispuesto a apoyarte a la investidura y a apoyarte durante la legislatura, no entrar al gobierno. Bueno, apoyarte a la legislatura puede ser muy poco, puede ser mucho.
Porque alta legislatura quiere decir que hay que aguantar los presupuestos, que esos presupuestos tendrán un recorte muy importante, se estiman unos 4.000 millones, no podremos hacer eso porque no sería ahorcar a la sociedad catalana. Espero que haya una flexibilización del déficit a nivel europeo para España, por tanto también para nosotros, pero habrá que ir ajustando y mucho el presupuesto, habrá que ir tomando medidas cada día y eso necesita de una capacidad de resistencia de un partido político para realmente mantenga el apoyo de legislatura. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar hasta donde llegue de sí. La situación es difícil, está complicada. ¿Cuál es la pareja de baile que a usted le convence más? Yo creo que no se trata tanto de cuál es la que más me convence a mí. A mí me interesa, y así lo he explicitado en nombre de Convergència i Unió, que intentemos hablar con las dos fuerzas políticas que vienen después de Convergència i Unió, que son con Esquerra Republicana y con los socialistas, y en eso no estamos, sabiendo también, y antes se decía, que los socialistas tienen dificultades quizás añadidas a las que pueda tener Esquerra Republicana para darnos apoyo, porque su situación interna es precaria y porque además pues, han sido derrotados en todas partes después del ciclo del tripartit y de la derrota de Zapatero, y no estarán tampoco para compartir con nosotros reducciones presupuestarias y por tanto las consecuencias sociales de esas reducciones. No digo que sea misión imposible, porque en política no hay nada de imposible, ni en política ni en la vida, algunas cosas sí, pero vamos, en general todo quizás pueda llegarse a encontrar una solución, pero va a ser dificilísima. Por otra parte, el arco parlamentario actual, que no está más fragmentado porque el número de grupos parlamentarios son 7 igual, se igual mantiene. Que siempre, pero nadie puede negar de que hay mayor dosis, si me permite, aunque es un calificativo que puede ser injusto para la generalización de las fuerzas políticas, pero hay 2 o 3 que están muy instaladas en el antisistema. Hay un parlamento un poco a la griega, no olvidemos, y tengo gran respeto. Es decir, ¿eso le podría dar poca estabilidad al gobierno de Convergència i Unió? Bueno, a no ser que encuentre ese socio estable, o esos socios en plural estables. Podría ser un gobierno inestable. Y podríamos tardar muchos meses quizás en conseguir esa estabilidad. Quizás debamos pensar en un escenario en la política catalana en estos momentos que no tenemos acostumbrado en la política española, porque siempre ha habido mayorías absolutas, o en cualquier caso ha sido más fácil la geometría variable y las investiduras se han procedido con normalidad. En cambio, tú miras hacia el norte o hacia el centro de Europa, miras hacia Austria, miras hacia Holanda, ya no te digo Bélgica, y se pasan unos cuantos meses antes de tener gobierno. Hay un cajón que quizás no quieren abrir, que es el de si no hay gobierno habrá que hacer elecciones. ¿Ese cajón está? ¿Está con llave pero está? Yo creo que no está. Es decir, bien. Vamos a ver, yo creo que el presidente Mas tiene que acudir a la investidura y ser investido e intentar gobernar con lo que podamos, insisto, conseguir de apoyos. Si después resulta que ese gobierno, dentro de 4, 5, 6 meses, pues está completamente bloqueado y nadie le aprueba nada, es evidente que tiene una justificación ante la opinión pública, pero de no someterse a investidura, diciendo que no me apoya nadie toda la legislatura y convocando elecciones para el mes de marzo, eso no sería entendido. Creo que tendría un gran coste electoral para Convergència i Unió, por lo tanto yo creo que hay que ir a gobernar en las condiciones que se pueda y mejorarlas durante los próximos meses. Durante la precampaña, la campaña, hemos hablado mucho y se ha hablado muchísimo del debate soberanista, pero ahora parece que sobre todo se está hablando de cuadrar la caja. ¿Es lo importante ahora? Bueno, es que sin el gobierno del día a día es imposible todo lo demás. Es decir, hay un compromiso de convocar un referéndum, remarco y subrayo legal, en la próxima legislatura, durante los próximos 4 años. Pero es evidente que para poder hacer eso necesitas un gobierno que asuma las responsabilidades de mañana y pasado mañana. Pero Convergència ya dijo, ustedes dijeron en este caso que solo plantearían la consulta si Esquerra Republicana está en el gobierno. Esquerra ya ha dicho que no quiere estar en el gobierno. Bueno, nosotros no simplemente la plantearemos o no la plantearemos si está Esquerra Republicana en el gobierno, sino que vuelvo a insistir porque le doy mayor importancia, no porque lo diga yo, sino porque me parece que el sentido de lo que bueno, digo... Bueno, pero eso se escuchó ayer. Sí, pero fíjese que lo que digo yo creo, ¿Sí? y quiero decirlo modestamente, creo que es más profundo. Es decir, nosotros no podemos asumir nuestra responsabilidad aun queriendo si otros no asumen la suya. Y nosotros no podemos pensar en convocar una consulta si no tenemos asegurado el día a día. La prioridad en estos momentos es asegurar el día a día. La prioridad es continuar haciendo una política que permita a final de mes que se pueda cobrar la nómina, hacer una política que permita ajustar lo que se nos pide desde Bruselas y lo que el Estado además a la hora de interpretarlo, a nuestro juicio, por supuesto, lo hace de manera poco equitativa respecto a las comunidades autónomas. Ese es el día a día, ese es el gobierno.
y continuar atendiendo los problemas que tiene la gente. A partir de ahí, si no hay un gobierno en el día a día, ¿cómo caray vamos a convocar una consulta? Hablando de responsabilidades, Artur Mas en la noche electoral habló de corresponsabilidad, pidió responsabilidad al resto de formaciones políticas. Por parte de la responsabilidad de Convergència i Unió, ¿esa responsabilidad pasa por rebajar un poco sus expectativas, sus planteamientos, es decir, hacer algún tipo de gesto, quitar ese euro por receta, es decir, hacer gestos hacia las otras formaciones? ¿No es el momento de responsabilidad de Convergència i Unió? Vamos a ver, Convergència i Unió no puede pretender buscar un socio de gobierno estable haciendo rebajas, diciéndole simplemente usted asuma todo mi programa electoral. Eso no lo podemos pretender. Somos conscientes que si hay que buscar un socio de gobierno estable, como cualquier negociación, uno tiene que ceder y el otro también. Ahora bien, hay un núcleo fundamental en el que no se puede ceder. Es decir, hay una necesidad de unos ingresos para mantener unos gastos y hay, por otra parte, una necesidad obligada de disminución del déficit público, que no sería necesario si en su día no se hubiese gastado por gobiernos anteriores más de la cuenta. Por tanto, ahí Convergència i Unió no tiene margen. Tendrá margen de decir, mire, este impuesto no se suba un poco más patrimonio, o reste 50 millones por aquí, pero estamos hablando de 150 millones, no de 4.000, ni de 2.000 si no llegamos a los 4.000. Es el chocolate del loro, por lo tanto, claro que debemos hacer concesiones, pero las concesiones tienen un límite, que insisto es continuar teniendo los ingresos que permitan los gastos y que a su vez permitan la reducción del déficit público que las administraciones europeas exigen y que hoy por hoy, a mi juicio, reitero, España no adapta equitativamente a las comunidades autónomas. En ningún momento cuando le he preguntado por las negociaciones ha nombrado al Partido Popular. Sabemos que 3 días después de las elecciones, ayer llamó el presidente del Gobierno al presidente Mas. Desde Moncloa se dijo que fue una llamada cordial. ¿Cómo fue? Bueno, yo no estaba ni en un lado ni en el otro del pero teléfono. Sabrá pero cómo fue la conversación. Sí, fue el presidente del Gobierno quien llamó al presidente de la Generalitat, diciéndome, me dicen que tengo que felicitarte, oye, pues te has ganado las elecciones, ciertamente, te felicito y hablaremos, y fue una conversación cordial, breve y sin mayor trascendencia. Pero es evidente que nosotros debemos, al menos ese es el sentimiento que yo tengo, y al margen de puentes que sin duda se han roto entre el Partido Popular y Convergència i Unió, dejando de lado los intereses de partido, Convergència i Unió tiene que defender unos intereses que no son de partido, que son de todos los ciudadanos de Cataluña. ¿Por qué? Porque es gobierno de Cataluña y por tanto tiene la obligación, a mi juicio, y lo que a mí respecta voy a contribuir a ello, a tender puentes con el gobierno del Estado, entre otras cosas porque también tenemos nuestro interés en que eso sea así, entre otras cosas para poder continuar cobrando parte de la financiación que nos corresponde, que es fruto de los impuestos que pagan los ciudadanos de Cataluña, y poder atender, por tanto, las necesidades económicas en Cataluña. ¿Y por dónde pasaría esa reparación de esos puentes? Bueno, pues yo no conozco. Ayer estuve en una rueda de prensa, en un coloquio muy interesante sobre la estructuración del Estado, sí, donde estaba Felipe González, Miquel Roca-Junyent, Herrera de Minón y Dolores de Cospedal. Y la palabra clave, especialmente por los 3 primeros, no digo que Cospedal huyera de la misma, pero los 3 era diálogo y consenso, ¿no? No hay política si no hay diálogo, y no hay pacto si no hay consenso. Por tanto, como mínimo hay que empezar por el diálogo. Y el diálogo para mí es consustancial a la política. Yo no entiendo la política sin diálogo. Siempre lo he dicho y siempre he procurado practicarlo. Por tanto, esa divisa que ha sido y me ha acompañado en el pasado va a acompañarme en el futuro, por difíciles que sean las circunstancias y por rotos que estén los puentes. ¿Se puede volver a plantear el tema del pacto fiscal? ¿Puede ser una primera parte, un primer punto de esa agenda para intentar recuperar esos lazos, esos puentes rotos con el Partido Popular? Bueno, en todo caso tendría que ser el Gobierno quien ofreciese a Cataluña una propuesta de pacto electoral. ¿Pero por su parte habría predisposición? Bueno, depende del contenido de ese pacto fiscal. Evidentemente sería absurdo que el Gobierno de Cataluña, ante una buena propuesta de pacto fiscal, dijese pura y simplemente no quiero hablar del tema. Ese no es el problema. Nosotros hemos querido hablar del tema, por tanto, y hemos hecho propuestas. Ahora es el momento en que las propuestas tienen que hacerlo otros. Las nuestras están hechas. Por tanto, si en un momento dado el Gobierno del Estado plantea eso, pues hay que ver lo que plantea, ¿no? El otro día en una rueda de prensa, la que antes ustedes enseñaban en pantalla, la del lunes, tras la ejecutiva, una periodista inglesa nos preguntó acerca de esta cuestión. Le dije, no change, no hay cambio de nuestra actitud, pero si la hay del Gobierno, pues habrá que ver en qué consiste ese cambio. Hablaba usted de un expresidente, de un coloquio que estuvo ayer, de Felipe González.
Y quería preguntarle por otras declaraciones, en este caso, de otro expresidente, de José María Aznar, a quien le preguntaron por el resultado de las elecciones, y él hizo una observación, una puntualización sobre los gobiernos y los nacionalistas. Los nacionalistas, en líneas generales, son malos gobernantes. Y cuando intentan gobernar los territorios que dicen que son suyos, como si fuera estrictamente de su propiedad, normalmente organizan grandes líos y generan grandes problemas. Malos gobernantes que generan líos. Bueno, no, Partido Popular que ha llegado a pactar con ustedes. No quiero ni contestar, pero me remito a la historia reciente de este país. En primer lugar, Convergencia y Unió gobernó durante 6-7 legislaturas, 23 años en cualquier caso, y la gente de Cataluña no es tonta y acudía libremente a las urnas y seguía votando Convergencia y Unió. Y en segundo lugar, el señor Aznar fue investido presidente del gobierno con los votos de Convergencia y Unió, y gracias a la aportación de Convergencia y Unió pudimos entrar al euro, se pudieron hacer cosas muy importantes, no simplemente económicas. Hoy no existe el servicio militar obligatorio, por ejemplo, que tanto fastidiaba a la gente joven, especialmente cuando acababa su carrera y buscaba un trabajo y lo obtenía, cosa que hoy ha cambiado mucho como consecuencia de la tasa de paro maldita que existe para los jóvenes, gracias a Convergencia y Unió. Por tanto, me parece sinceramente una salida de tono del presidente Aznar. Es aquello de que cuando conviene se habla catalán en intimidad y cuando conviene se dicen cosas y barbaridades sobre lo que representa el nacionalismo catalán. Me gustaría compartir esta conversación con Josep Antonio Duran i Lleida, con nuestros analistas de hoy, que seguro que tienen algunas cuestiones que plantearles. Pilar. Hola, buenos días. Buenos días. Viendo el escenario, parece que o se sacrifica independencia o se sacrifican recortes o ajustes. No sé qué es más sacrificable para encontrar un socio estable, y quería saber si usted ve la posibilidad de si el Partido Popular, que ya ha dicho el Gobierno que podría modificar el modelo de financiación y que se va a modificar, si ve un escenario posible en el que el señor Artur Mas diga: me equivoqué, no es el momento de plantear la independencia porque no he recibido el respaldo para este proyecto, y tender un puente para que el Partido Popular, si habla de modificar la financiación, pudiera ser un socio estable en la parte económica. O sea, el señor Mas no se ha equivocado respecto a la independencia, porque no planteó la independencia. El señor Mas lo que planteó, y planteó Convergencia y Unió, es el ejercicio mediante un referéndum legal del derecho a decidir, y por tanto a que los ciudadanos de Cataluña decidiesen su futuro, como lo hacen en otras partes del mundo. Pero el resultado o la pregunta o las opciones respecto a la independencia eran a venir, no estaban ya explicitadas encima de la mesa respecto a algún caso muy concreto, como es el caso de Esquerra o de las CUP. El resto, lo que planteábamos era algo común con Iniciativa per Catalunya, con Esquerra Republicana, incluso con el PSC, que estaba de acuerdo con una consulta legal y pactada. Yo no veo hoy, insisto, la posibilidad de establecer una coalición o una colaboración estable con el Partido Popular en Cataluña. Las cosas, cuando pasan y pasan con una cierta gravedad, dejan huella, y es evidente que esta campaña electoral, a raíz de algunas informaciones vertidas en algún medio de comunicación, ha permitido al PP hacer una campaña muy dura contra el presidente Mas, y eso, reitero, deja huella, y además ha permitido también que algunos ministros hagan declaraciones que nosotros hemos considerado de poco leales, y ha permitido que a nuestro juicio el gobierno haya sido poco diligente en averiguar si realmente existe o no existe el famoso borrador que da pie a esa información. Por tanto, yo veo sinceramente, no quiero engañarle, independientemente de que sea partidario de intentar dialogar, no veo la posibilidad de un gobierno estable de Convergencia y Unió con el apoyo del PP, ni creo que el PP tampoco lo vea así. ¿Le convenció un poco entonces las explicaciones de ayer del presidente del Gobierno en el Congreso, a ese asunto Sí. que usted asumía, de esas informaciones de ese borrador? Yo creo que esa es una cuestión que ya hoy tiene otra dimensión, porque está ya en el ámbito judicial, pero la pregunta estaba anunciada antes y podía dar la sensación que si se retiraba era que te acobardabas, o incluso alguien podía interpretar: mira, estos no han ganado lo que querían y ahora ya no plantean este tema. Yo creí que debía mantener la pregunta, pero yo ayer reiteré que no estaba de acuerdo con las dos cosas que a mi juicio había fallado el gobierno: la lealtad por una parte y la diligencia. No se puede abrir una investigación y después de 12 días o 13 días todavía no tener resultados de la misma, y no puede ser que un sindicato salga con el informe de la policía y sin embargo el gobierno siga diciendo que no sabe o no existe, ¿no? Miguel Ángel. Buenos días.
Ha comentado usted que por oportunidad no le ha dicho al señor Mas, ya te lo decía yo, ¿no? Pero visto los resultados que han sido malos para Convergencia y Unió, de verdad, ¿no siente que de alguna manera ha sido avalado más los votos hacia Unió que hacia Convergencia? No. Por las posturas más moderadas de Unió respecto a este tema y las divergencias que ha habido. No, eso sería tanto como intentar buscar diferencias entre nosotros. Pero las hay. Y yo no quiero, sí, hay matices, evidentemente Unió no es Convergencia y Convergencia no es Unió. Si fuéramos lo mismo ya nos hubiese fundado Convergencia, porque Unió es un partido del año 31. La razón, por tanto, es esa, está clarísima. No somos lo mismo porque de haber sido lo mismo ya se hubiesen ingresado en Unión Democrática y en cambio quisieron fundar un partido distinto a Unión Democrática. Por tanto, los hay de matices, los hay incluso en la percepción nacionalista. El nuestro es un nacionalismo mucho más personalista. Antes que nada son las personas, no hay nación sin personas. Nos interesa muchísimo la cohesión social. Creemos que es el límite del ejercicio de ese concepto tan inequívoco como es soberanía, etcétera, etcétera. Hay también diferencias. Convergencia es un partido más liberal, nosotros tenemos un matiz social cristiano, por tanto el tema de la justicia social, la doctrina social de la Iglesia, sin vergüenza alguna, que ha sido fuente de inspiración incluso del Partido Comunista Italiano, están más presentes en nuestras tesis. Pero yo no quiero buscar diferencias. Ha habido lo que ha habido, ha pasado lo que ha pasado. Seguro, y lo ha dicho el presidente Mas, para que no se diga, mira, Durán ya busca diferencias, lo ha dicho el presidente Mas. El resultado electoral significa que nosotros acudimos ante la ciudadanía con un mensaje y con un ruego o una petición, y la ciudadanía no ha respondido a la altura de lo que deseábamos. Por tanto, hay que tomar buena nota y hay que ser conscientes que ciertas cosas pues no tienen el apoyo que nosotros pensábamos que tenía. Marisa. Sí, señor Durán, usted forma parte de la cúpula de CIU y conoce, por supuesto, muy bien a todos los miembros de la misma. Entonces me gustaría preguntarle, ¿usted estaría dispuesto a poner la mano en el fuego porque el señor Pujol y el señor Mas no tienen cuentas ni son beneficiarios de dinero en Suiza? Yo sí, porque en la medida que ellos me dicen que eso no es así, yo pongo la mano en el fuego, yo me creo a ellos, ¿no? Y ellos han dicho por activa y por pasiva, si no, no hubiesen presentado sus querellas criminales contra el diario El Mundo. Pero eso ya no es lo importante si Durán pone la mano en el fuego o no, que sí, en la medida que ellos me dicen que sí, yo pongo la mano en el fuego. Lo importante es que ahora sea el juez quien dictamine si hay o no hay esas cuentas corrientes en Suiza. Y después otra cosa que debo decir, yo tengo de formación jurídica, soy licenciado en Derecho, además licenciado en grado, y por tanto tengo una formación jurídica, y es que el principio de inocencia para mí es básico, y que lo curioso es que en un Estado de Derecho más se tenga que defender de una acusación. Quien acusa es que tiene que probar, y probar con elementos fidedignos y no simplemente con unos supuestos borradores de documentos. Por tanto, yo creo que el pobre Artur Mas, en este sentido, como presidente de la Generalitat, se está teniendo que defender de una acusación, cuando en un Estado de Derecho quien tiene que probar es el acusador, no probar de que no es cierto la persona que es acusada. Por tanto, en la medida que yo hablo con ellos y me dicen que no, yo lógicamente pongo la mano al fuego. Ahora, ni mi mano, ni una, ni la otra. Quien va a decir si eso es cierto o no son los jueces, y ellos han presentado una querella criminal inmediatamente, el señor Pujol, el señor Artur Mas, también el señor Puig y los Mossos d'Esquadra, y vamos a ver qué pasa con los jueces. Agradecemos a Josep Antoni Durán i Lleida que nos haya acompañado aquí en directo en los desayunos y sobre todo que nos haya ayudado a buscar respuestas a tantas y tantas preguntas planteadas después de esas elecciones del 25 de noviembre en Cataluña. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.